toda persona que se acercaba a Dios y había pedido perdón a Dios, quedaba reconciliado con Dios para vivir un año más. El que no se había arrepentido y no se había afligido por haber pecado contra Dios, entonces moría durante ese tiempo. Pero ahora, con el sacrificio perfecto que sería efectuado, el sacrificio del Mesías, Dios miraría al ser humano a través de la sangre y no vería pecado en la persona. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia al ser humano de todo pecado. Porque la sangre de Jesucristo es la única que redime al ser humano. Por eso, en la última cena con sus discípulos, Cristo, en el capítulo 26, versos 26 al 29 de San Mateo, tomando el pan, da gracias al Padre y da a sus discípulos y dice: comed del todo, porque este es mi cuerpo. Y tomando la copa de vino, dando gracias al Padre, dice a sus discípulos: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora vean que la sangre de Cristo es la que redime al ser humano de sus pecados. El mismo Cristo lo dijo. Es que Dios haría un nuevo pacto con el ser humano a través del Mesías príncipe, el cual estaba tipificado en aquellos animalitos que eran sacrificados. Ahora este nuevo pacto, que es establecido por el mismo Cristo, del cual Cristo dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vean, es el nuevo pacto del cual habló a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 36. Bajo este nuevo pacto, el ser humano es limpio de todo pecado, es hecho perfecto ante Dios, y Dios lo bautiza con ese Espíritu Santo y fuego. Luego que la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor, y la persona nace de nuevo, nace en el reino de Dios. Recuerden que Cristo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 13, versos 1 al 6, de cierto te digo que si no naces del agua, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así como para nosotros ver este reino terrenal, ¿qué tuvimos que hacer? Nacer. Pero Nicodemo pensó que tenía que nacer de nuevo a través de su madre. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Él no comprendía lo que era el nuevo nacimiento. Y Cristo entonces le explica: el que no nazca, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo. Al escuchar el Evangelio, nace la fe de Cristo en el alma de la persona, cree en Cristo y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Y luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y ahí la persona nació del agua del Evangelio y del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Y luego, más adelante, entraremos físicamente al reino de Dios con cuerpos eternos, cuando los muertos en Cristo resucitan en cuerpos eternos y los que vivimos seamos transformados. Tan sencillo como eso. Para eso es la segunda venida
de Cristo, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, para así tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, joven y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí tenemos el programa divino por el cual Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. El único orden sacerdotal que existe es el orden sacerdotal de Melquisedec. Y ese Melquisedec es Jesucristo en su cuerpo angelical. Pero ahora con su cuerpo físico glorificado, es la primera ocasión en que en el templo celestial está un hombre, el ángel del pacto, Melquisedec, con un cuerpo físico de carne, pero glorificado, haciendo intercesión por los seres humanos que lo reciben como único y suficiente Salvador. Tan sencillo como eso. No hay otro Salvador, no hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador y este es nuestro amado Señor Jesucristo. Ya en la tierra no hay sacrificio de animalitos por el pecado del ser humano, pues no hay templo tampoco. Allá en Jerusalén fue destruido y allí era el lugar que tenía que ser presentado el sacrificio de expiación una vez al año, conforme a las ordenanzas divinas. Y también allá en la tierra de Israel se llevaba a cabo la Pascua, en memoria de la Pascua que se llevó a cabo allá en Egipto para la preservación de la vida de los primogénitos. Y ahora, en la tierra no hay sacrificios de animalitos que tengan valor delante de Dios para expiar el pecado del ser humano. Ha sido establecido un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hay solamente una cosa que limpia al ser humano de todo pecado, y es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo. No hay otro abogado en el cielo que nos pueda defender. El sumo sacerdote, pues es el abogado, el que intercede, como el abogado en la corte intercede por su cliente. Y ahora, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Ese es mi intercesor delante del Padre. Ese es mi abogado delante del Padre. La reconciliación del ser humano con Dios la recibimos por medio de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor delante de Dios. Es a través de Él que obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. Y no solamente eso, sino que aún la persona, luego de haber recibido a Cristo como Salvador y estar en medio de la iglesia del Señor como un miembro del cuerpo místico de Cristo, si en algún momento tiene algún problema, que peca, comete algún error, alguna falla, lo confiesa a Cristo y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. O sea que Cristo mantiene limpio delante de Dios a todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por eso es tan importante siempre pedirle perdón a Cristo por toda falta, error o pecado que hayamos cometido, para que Él con su sangre nos limpie de todo pecado y nos mantenga limpios ante Dios. Ese es mi abogado en el cielo. Y yo no le recomiendo otro abogado delante de Dios, porque no hay otro abogado
que pueda atender nuestro caso. El abogado perfecto es Jesucristo y es el único que no ha perdido ni un caso. Ni un solo caso ha perdido. Y ante el juez de toda la tierra, el creador de los cielos y de la tierra, el Padre, delante de él sí que necesitamos un buen abogado, el mejor abogado. Y su nombre es Señor Jesucristo.